Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y hoy no me voy a enrollar mucho con esta presentación. ¿Por qué? Porque traemos un episodio largo, muy largo. Hemos tenido una charla muy extensa con Ricardo Domínguez, Eco Alfa 5 Golf Kilo Alfa, acerca de las antenas de aro magnéticos. Creo que es muy interesante que todos conozcamos la existencia de este tipo de antenas, que son unas antenas peculiares tanto por su funcionamiento como por su forma de construcción, pero que nos pueden solucionar mucho las cosas en situaciones en las cuales contamos con poco espacio, mucho ruido, mucho QRM en nuestras inmediaciones, lo cual nos dificulta mucho la escucha de los corresponsales, sobre todo en bandas bajas, y es una muy buena solución para poder hacer radio, como digo, en espacios con imposibilidad de poner antenas demasiado voluminosas. Vamos a recordar lo que explicábamos en el episodio 8 de CQ en Frecuencia hablando sobre las antenas, sobre este tipo de antenas de aro magnético. Antena de aro magnético. Pasamos ahora a las antenas de aro magnético, una opción cada vez más popular entre los radioaficionados con problemas de espacio o incluso con la necesidad de utilizar una antena de interior. Las antenas de aro magnético son una forma de antena direccional y omnidireccional que se caracteriza por su forma de anillo o aro. Están compuestas por un anillo conductor de radiofrecuencia y un sintonizador que se encarga de ajustar la antena a la frecuencia que se debe utilizar. La principal ventaja de estas antenas es que pueden utilizarse en espacios reducidos e incluso en interiores, ya que ocupan muy poco espacio y se pueden instalar en lugares como balcones o terrazas. También son muy eficaces para recibir señales de radio débiles en zonas urbanas, ya que reducen significativamente el ruido generado por la ciudad. Existen diferentes diseños de antenas de aro magnético que se adaptan a diferentes frecuencias y necesidades de los radioaficionados. Las antenas más comunes son las de medio aro magnético de un solo anillo, que se pueden utilizar en frecuencias de hasta 30 MHz, y las de doble aro magnético, que son más grandes y se utilizan en frecuencias más bajas. Otra ventaja de estas antenas es que no requieren una buena tierra como las antenas verticales, por lo que pueden ser instaladas en lugares donde la calidad del suelo no es buena. Además, su ganancia es similar a la de una antena dipolo de la misma altura. Es importante tener en cuenta que la posición de la antena de aro magnético en el espacio es crucial para su correcto funcionamiento, eso sí, por lo que es necesario colocarla a una altura adecuada y en una posición libre de obstáculos para obtener el mejor rendimiento. En resumen, las antenas de aro magnético son una opción muy interesante para los radioaficionados que buscan una antena compacta y eficaz para recibir señales de radio débiles en zonas urbanas. Con diferentes diseños y frecuencias disponibles, es importante elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y no me enrollo más, vamos a dedicar este episodio a las antenas de aro magnético, con Ricardo Domínguez, Eco Alfa 5 Golf Kilo Alfa. Bueno, pues vosotros no lo habéis escuchado porque hemos estado hablando un poquito antes de empezar, pero estamos con Ricardo Domínguez, Eco Alfa 5 Golf Kilo Alfa. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, Xavier. Estupendamente. He querido hablar contigo en el podcast de CQ en Frecuencia porque hay algo que es muy curioso y es el poco conocimiento que muchos radioaficionados tienen sobre las antenas de aro magnético, ¿vale? A veces hemos oído hablar, pero no hay demasiado conocimiento a no ser que te metas. Siempre estamos hablando de dipolos, de hilos, de Yagis, de todo tipo de antenas, pero las antenas de aro magnético no son vox populi, por decirlo de alguna manera. Pero sí que son una buena solución para muchos. Pueden ser una buena solución, no sencilla, pero sí buena solución para muchos de los compañeros radioaficionados, pues que sobre todo que se encuentran viviendo en edificios, en condiciones determinadas, en entornos ruidosos, etc. Para empezar, Ricardo, ¿en qué consiste, qué es una antena de aro magnético? Bueno, una antena de aro magnético realmente es un circuito sintonizado LC, bobina condensador, donde nosotros tenemos lo que es la bobina, es el aro principal, que todos identificamos, y después el condensador es el condensador variable. Con el condensador variable llevamos a sintonía ese aro, que es una inductancia. Realmente es una antena muy compacta con respecto a lo que es la cobertura de frecuencias. Pues comparas una antena, imagínate una antena de dipolo de media longitud de onda para 40 metros, pues tienes
20 metros de total el dipolo, 10 metros por cada rama. Y aquí una antena para 40 metros en el tamaño máximo, para tener un buen rendimiento, pues puede tener 3,40 metros de diámetro. Entonces, cuando comparas un tamaño con el otro, dices, oh, esta antena es enorme. No es enorme. Compárala con un dipolo, ¿vale? Es un circuito sintonizado. Te diría más, es un circuito sintonizado con el cual tenemos un rendimiento enorme. O sea, es muy, ¿cómo te diría?, concentrado. Claro está, luego lo que hacemos es que lo vamos adaptando al tamaño que podemos ubicar en nuestra situación particular, y hay un tamaño mínimo a partir del cual, si seguimos reduciendo, pues la antena ya no vale para nada, para transmisión, ¿eh? En recepción sigue valiendo algo, pero en transmisión, cuando ya la reduces demasiado, pues ya no. O sea, claro, que nos quedamos con la copla de que es un circuito sintonizado, tal cual. Correcto. Y yo pienso en una casuística que no está muy extendida, por ejemplo, que es la que lo hablaba en el último episodio. Hace 60, 70 años, ¿cómo trabajaban los radioaficionados? Con un sistema de recepción y un sistema de emisión totalmente separados, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, utilizar una antena para recepción y una antena para emisión es algo que no es, digamos, tan descabellado, y hay mucha gente que está trabajando así. Por supuesto. Sobre todo en las bandas más bajas, en 160 metros. O sea, hay colegas que utilizan para recepción antenas de cuadro, uh-huh, o sea, o aro magnético, pero sintonizado ya solamente para recepción, y luego en transmisión pues tienes unos dipolos. Uh-huh. Ahí interesa también muchísimo el concepto que comentabas tú también de reducción de ruido. Uh-huh. Entonces, las antenas magnéticas son unas antenas, por su característica de funcionamiento, pues son más silenciosas que otras, al ser una antena cerrada. Cualquier antena cerrada, un dipolo cerrado, en este caso es un aro que cierras y tienes el condensador, pero es una antena cerrada. O sea, son antenas más silenciosas. Uh-huh. Cualquier antena que tenga los extremos abiertos o sea, son antenas más ruidosas. Una vertical, o un dipolo vertical o un dipolo horizontal. Son antenas más ruidosas, pero bueno, que captan todo tipo de ruido eléctrico. En este caso, pues el ruido eléctrico se ve bastante minimizado. Claro, por eso digo que hay compañeros que posiblemente piensen en, bueno, pues si la antena de aro es menos ruidosa, pues igual que, por ejemplo, una Delta Loop, por ejemplo, requiere mucho más que una antena de aro. Entonces, una solución, por ejemplo, coloco una antena de aro magnética para recepción, poco QRM, etcétera, y sigo utilizando mi vertical o mi Enfit o lo que sea, o mi dipolo para TX. Bien, vale, esa es una solución. Y ahí tenemos una parte de la antena de aro trabajando para nuestra estación. Correcto. Pero claro, hay una parte que mucha gente no conoce o no conoce en profundidad de esto, que es que podemos utilizar la misma antena para RX y para TX, para recepción y para emisión. Y entonces, el que quiera una solución más fácil puede construirse una antena de aro magnético que le permita transmitir y recibir, y no solo, como vemos en muchas ocasiones, en QRP, sino también hasta los 100 vatios, e incluso si nos vamos un poquito más arriba con picos, incluso más. Pero para un equipo podemos tener simplemente equipo y una sola antena que sea nuestra antena de aro magnético, ¿sí? Efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, Xavier. Has comentado muy acertadamente el uso de las antenas magnéticas, o antenas también a veces no son propiamente magnéticas como tal, sino antenas cerradas, antenas de cuadro, para recepción, solamente para recepción, utilizando también un preselector, una serie de filtros. Eso es perfecto. Pero ¿qué ocurre? Actualmente hay que ser consciente de que el radioaficionado medio pues no tiene un terreno como a veces vemos a los americanos, que tienen una parcela allí de 5.000 metros cuadrados donde ponen dipolos de... Vamos, o sea, no, hay que ser realista. Al igual que no tenemos coches grandotes, porque con las carreteras que tenemos, pues no, pues tenemos casas más pequeñas. No tenemos jardines, en ocasiones dispones de muy poco espacio
también en la terraza o en el tejado. Entonces, es cuando se adopta o se estudia la posibilidad de una antena magnética. Para transmisión también, como bien has dicho, no solamente en QRP, sino también con la potencia que cualquier equipo medio actual, pues 100, 150 vatios, te puede proporcionar. Y claro, es cuando te das cuenta de que, oye, hay casos donde no tienes otra solución. O sea, yo no, de hecho, he estado estudiando otras posibilidades para espacios reducidos y la verdad es que hoy por hoy no he encontrado otra mejor. Uh-huh. O sea, si en un momento dado pues se ve una solución más favorable que una antena magnética, pues a mí me gustaría experimentarla también. Uh-huh. En este caso no la he encontrado. O sea, hoy por hoy no encuentro otra solución mejor que la antena magnética en cuanto a espacio reducido y rendimiento proporcionado. Uh-huh. Claro, a veces las comparaciones son odiosas, pero ahora luego, si quieres, entramos un poco en el detalle cuando te hablas de rendimiento. Entraremos. Pero hoy por hoy, la antena magnética para transmisión, no solamente para recepción, para transmisión en espacios reducidos, no tenemos otra solución mejor. Uh-huh. Vale, pero date cuenta que vamos a empezar, si te parece, por ¿cuáles son los elementos que componen la antena de aro magnético? Yo tengo por aquí apuntados mínimo 2, que serían el aro y el condensador variable, ¿no? Sí, bueno, son 2 en cuanto a concepto teórico. Uh-huh. En el concepto ya real, físico real, son varios más, porque tal conforme he comentado antes, se trata de un circuito sintonizado LC, inductancia y capacidad, ¿vale? Está claro que tú tienes un aro, que es la inductancia, que tiene una dimensión fija, y luego si queremos cambiar la frecuencia de sintonía, tienes un condensador variable. Ese condensador variable puede estar construido con diferentes tipologías, puede ser placas que se introducen unas dentro de otras, tipo condensador tándem, tipo condensador tándem o de rotor partido, o tipo mariposa, o tipo trombón, o sea, hay varios tipos de condensador que podemos utilizar como condensador para variar esa capacidad. Pero luego hay otros elementos que forman parte de la antena magnética a nivel mecánico que son muy importantes, porque el material con el que construyes el aro puede ser aluminio, cobre, cable coaxial, o sea, lámina de aluminio. O sea, yo he llegado a ver hasta una antena de aro fabricado el aro propiamente con carpintería metálica de aluminio, las esquinas, o sea, un cuadro de 2 metros y pico, y las escuadras, lo que son las esquinas, con unas escuadras de chapa atornilladas, tal. Bueno, ahí ya hablaremos de rendimientos también, pero mecánicamente tienes el aro, el condensador, un condensador de protección para lo que es el condensador, y muy importante, que eso lo hemos comentado un poco tú y yo en privado, cuando queremos utilizar un dipolo, pues estiras los 2 hilos donde puedas, los arriostras, levantas el punto central y bueno, tienes un cable coaxial y ya está. Y tú sobre el dipolo no actúas. Luego en el cuarto radio, pues si tienes una ROE aceptable, pues bien. Pero si dices, oye, es que mira, en tal banda tengo un poquito de ROE, bueno, pues tienes que echar mano del acoplador de antena, bien el del equipo o un acoplador de antena externo, que normalmente lo tienes en el cuarto de radio, cosa que es un error, pero bueno, a ver, como se suele decir, se acepta pulpo como animal de compañía. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el equipo se encuentre una impedancia bonita a su entrada y no se te estropee nada, ¿no? Entonces, de ese modo, pues engañamos un poco todo el sistema y podemos transmitir, aunque hay unas pérdidas en línea, tal, vale. Aquí en la antena magnética no. En la antena magnética tú actúas sobre el condensador siempre. Siempre sintonizas y siempre tienes la antena sintonizada y, digamos, entre comillas, en óptimas condiciones de transmisión. Bueno, como he dicho, tenemos el aro, tenemos el condensador, tendremos un contenedor para proteger ese condensador y, muy importante, ese condensador tiene que estar motorizado. O sea, yo he hecho experimentación con condensadores con ajuste manual, tal, y es insufrible. O sea, no tener el condensador motorizado es que aborreces la antena, te lo digo, ¿eh? Ya, pero la aborreces. Pero esto es cuando
el tema de la motorización, perdón, ¿lo circunscribimos al ámbito de que la tengamos alejada o incluso teniéndola cerca? No, incluso teniéndola cerca. Porque date cuenta una cosa, tú imagínate. Yo es que esto lo he contrastado también con otros colegas que no están viciados, ¿no? Porque claro, yo llevo muchos años experimentando y tal, pero cuando llegas nuevo y te montas una pequeñita antena para QRP, haces una salida al campo y tal, y tienes la antena y ahora hago un QSY, pero ¿qué QSY? Si me he cambiado solo 10 kHz, tengo que retocar un poquito el condensador. Claro, en el momento que te acercas al condensador, el efecto capacitivo de tu cuerpo también influye en la sintonía. Entonces, mueves un poquito el condensador, te apartas y te sube la ROE. Entonces tienes que pillarle un poquito el truco para saber en qué punto lo mueves para que, aunque lo veas que sube un poquito la ROE, cuando te apartas, baja. Vale, déjame. Porque tu cuerpo está añadiendo capacidad. Dame un segundo, porque voy a poner un ejemplo de este efecto que estás comentando para que muchos de nuestros oyentes para que lo entiendan. Es como cuando tenemos un receptor, el típico receptor de radio que tenemos en la cocina con su antena y estamos sintonizando una emisora y la tenemos bien sintonizada y nos alejamos y se desintoniza. ¿Vale? Sería algo así, ¿no? Sí, sería muy, muy, muy parecido a eso, efectivamente. Entonces, para evitar esto, claro, lo mejor es tenerlo motorizado para no estar presencialmente junto a la antena y evitar este efecto. Exacto. Vale. Y luego ya otra situación, Xavier, el hecho de las antenas magnéticas, hay que tener en cuenta con qué potencia estás transmitiendo. O sea, porque no es lo mismo estar cerca de la antena transmitiendo con 5 vatios, 5 o 10 vatios, que estar con 100 o 150 vatios, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que es el campo, dijéramos, la energía radiada en proximidad es muy, muy intensa. Entonces, también hay que tener en cuenta que por debajo de la antena, la intensidad disminuye muchísimo. O sea, que la antena, si la tienes cerquita, por lo menos tenla por encima de la cabeza. O sea, es que son factores que a veces, cuando yo he estado documentándome, también a nivel, ¿cómo te diría? Hoy en día nos importa muchísimo el impacto medioambiental, tal, sí, pero hay que tener en cuenta también si nosotros nos estamos exponiendo, mejor dicho, a determinado tipo de radiaciones, oye, pues por lo menos minimizarlas, ¿no? Minimizar los efectos. Sí, claro. Que, a ver, también te voy a decir una cosa. Seguramente tendremos más efectos nocivos con el móvil, cuando estamos hablando con el móvil pegado a la oreja, que con la antena magnética por encima de nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, yo en estas cosas soy un poco maniático, ¿sabes? El tema de la seguridad y tal, que vaya por delante, al igual como a veces dices, mira, ahora que lo has comentado, el tema del ajuste del condensador a mano. O sea, cuando estás ajustando, normalmente ajustas primero en recepción a máxima señal. Cuando estás escuchando en el equipo de radio el máximo ruido y luego transmites brevemente para ver cómo está la ROE, ¿vale? Hay ocasiones en las cuales te la has dejado casi en el sitio, porque solo en recepción, al tener, de eso no hemos hablado, pero una antena magnética tiene un Q muy elevado, un factor de calidad Q muy elevado. Quiere decirse que el ancho de banda es muy estrecho, pero muy estrecho, ¿vale? A lo mejor estás en la banda de 40 metros y tienes más o menos 8 kilohercios, con una ROE de más o menos, bueno, más o menos, dentro de un rango de 2, de ROE 2, tienes un ancho de banda a lo mejor de más o menos 8 kilohercios, por ahí. Es muy estrecho. Que en nada tienes que retocar. Claro, tienes que retocar y a la vez, si la antena la tienes cerca y estás con mucha potencia, pues tienes un factor también que debes de tener en cuenta. Ni se te ocurra, aunque estés con 5 vatios, tocar los bornes del condensador. Ni se te ocurra. Porque ahí, hasta con 5 vatios, puedes estar desarrollando pues, casi 1000 voltios en función de la frecuencia. O sea, eso es un peligro, ¿verdad? Hay que saber de qué va el tema para no exponerte. No es que sea peligrosa de por sí la antena, porque la tienes ahí y tal, solamente estoy hablando cuando vayas a transmitir. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar accidentes, ¿no?
O sea, todo elemento eléctrico hay que tener precauciones porque a veces por mala manipulación lo podemos estropear, pero en este caso por mala manipulación nos podemos accidentar. O sea, hay que tenerlo también en cuenta. Que vale, de acuerdo, no tienes que subir a un tejado. El peligro de un tejado, pues sabes que puedes romper tejas o te puedes caer en un tejado. Pero mientras en QRP a lo mejor estás hablando de una potencia de 5 vatios, pues con solo 5 vatios puedes llegar a tener un voltaje en bornes en la banda de 20 metros, por ejemplo, un arito de nada, de 1 metro o por ahí, de unos 900 voltios con 5 vatios. Luego con 10 vatios te vas a lo mejor a los 1200. O sea, quiere decir que es algo... Sí. Que no es desdeñable, peligroso. Vamos. O sea, que es para tenerlo en cuenta. Hay que tener ciertas precauciones. Por eso en ocasiones, cuando estamos hablando de antenas, sí, pero a ver, un dipolo también en los extremos pues tienes cierto peligro cuando estás transmitiendo con cierta potencia. Pero como no lo tienes a mano, habitualmente, pues ese peligro es bastante mínimo. Pero una antena magnética que la tienes muy cerquita, a veces puede ocurrir eso, que oye, pues no hay que tocar. O sea, hay que tenerlo bien aislado, lo que son los extremos del aro que unen al condensador. O sea, vamos, que no es un juguete, es un elemento activo, es algo que funciona, pero hay que tener ciertas precauciones, nada más. O sea, que tampoco hay que obsesionarse excesivamente. Y podríamos decir, Ricardo, que el elemento más complicado a la hora de construir una antena de aro magnética, más complicado ya sea de construir, ya sea de conseguir, etcétera, sería ese condensador variable. Sí, claro, siempre. ¿Por qué? A ver, hay que tener en cuenta que una antena magnética va a trabajar dentro de un rango de frecuencias. Ese rango de frecuencias, nosotros los radioaficionados, pues tenemos claro que por ejemplo, pues imagínate, por las dimensiones que puede llegar a alcanzar una antena, pues es muy factible tener un rango de frecuencias que va de 40 metros a 20 y luego otro rango que va de 20 a 10. ¿Por qué esos dos segmentos? Pues habitualmente las antenas magnéticas hay que tasarlas con un tamaño para cubrir un rango de frecuencias. Y hacemos esa separación de tal manera que la antena tenga una dimensión adecuada a la banda más alta y que en la banda más baja que vamos a cubrir tenga también un rendimiento aceptable. Rendimiento que esté bien, en orden. Claro, ¿qué ocurre? Si queremos cubrir con una... Bueno, de hecho, hay algo que no he comentado, que la antena magnética, lo que es el aro, el perímetro del aro, es tal que se aproxime, que no sea mayor de 1/4 de longitud de onda, que sea cercano a 1/4 de longitud de onda, el perímetro del aro, que sea aproximadamente 1/4 de longitud de onda de la banda más alta que vayamos a utilizar. Vale. Por ejemplo, si decimos, mira, yo quiero cubrir de 20 a 10 metros. Ahora explicaré por qué 20 a 10, ¿no? Pero de 20 a 10 metros. Bueno, pues 1/4 de onda de la banda de 10 metros, ese será el perímetro del aro. Serían 2 metros y medio. Sí, aproximadamente. Y luego puedes tener una antena que tenga 90 centímetros a 1 metro, por ahí. Y luego hay otra cosa. Una vez ya tienes el perímetro del aro, que te marca un diámetro, luego tenemos que ver qué capacidad le vamos a colocar a ese aro para que nos permita sintonizarlo desde la banda de cálculo, que son los 10 metros en este ejemplo, hasta la banda mitad. Y la banda mitad se determina como banda mitad porque se puede ver que en ese rango que tenemos la antena construida con ese diámetro, en la banda mitad la antena resulta pequeñita relativamente, pero todavía rinde, ¿vale? Si ahora llegáramos y dijéramos, bueno, ¿y qué pasa si ese aro, en vez de bajar a 20 metros, bajara a 40? Bueno, de hecho, yo tengo experimentaciones por aquí hechas. Pues, ¿qué ocurre? Pues que por debajo de 20 metros el rendimiento ya cae en picado. Y a menos que estés utilizándolo solo en telegrafía,
pues no resulta. O sea, te lo digo de verdad. Ya la antena ya parece que dice, oye, aquí es que no rinde nada. Pues rinde muy poquito, la Vale, verdad. entonces, partiendo de esto y hablando de ese perímetro del cual nos hablabas, el perímetro que sería la circunferencia del aro, la tendríamos que construir en base a un cuarto de onda de la frecuencia más alta a utilizar. Correcto. ¿Vale? Porque esto te lo digo desde el punto de vista de alguien totalmente pues que no tiene ni idea, ¿vale? Entonces, profano en la materia, que normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de hilos, dipolos, etcétera, hablamos al contrario, de longitud en base a la banda más baja que queramos utilizar. Correctamente. ¿Vale? Sí, con lo cual estamos, en el caso de las antenas de aro, es al revés. Vamos a hacer el aro con un perímetro de un cuarto de onda de la banda más alta a utilizar. Y te pregunto, ¿por qué? Has explicado ahora el porqué de la división, ¿no? Y de por qué construir un aro para de 10 a 20 y otro, por ejemplo, de 20 a 40. Pero yo me pregunto, ¿se podría construir un aro de 10 a 80? Claro, entiendo, vale. Yo mismo me estoy preguntando y me estoy autorrespondiendo. Claro, tenemos el problema de que están muy alejadas las bandas, ¿no? Entonces, sí, podríamos hacerlo, seguramente podríamos sintonizarla, pero no rendiría. Mientras que si las separamos, las bandas a utilizar no son tan amplias, no están separadas, la mínima y la máxima, y entonces va a tener un mejor rendimiento, entiendo. Correcto. Vale. Y eso sobre el papel se sostiene bien, porque el cálculo te dice que frecuencia de cálculo 29 MHz, bueno, más que nada para que te cubra todos los 10 metros con un poquito de margen por arriba. ¿Sí? Con un aro cercano a un cuarto de onda, pues mira, lo redondeamos en 90 centímetros de aro. Los hay que los hacen de 1 metro, pero bueno, 90 centímetros con tubo de 18 milímetros de cobre. Eso te da que necesitarías una capacidad de 11 picofaradios para poder sintonizar ese aro en la banda de 10 metros. Hasta ahí correcto. Vale. Ahora ese mismo aro, porque hemos dicho que lo que cambiamos es la capacidad, variamos la capacidad para sintonizar en todo el rango. Sintonía continua, además, ¿eh? No tiene saltos. Vamos a ver qué capacidad necesitaríamos para la banda de 80 metros. Para ello, introducimos la frecuencia 3,5 MHz, donde antes teníamos 29. Bueno, pues vamos a ver 3,5 MHz. ¿Qué capacidad necesitaríamos para sintonizar a esa frecuencia? Que es la más baja de los 80 metros. Necesitaríamos 918 picofaradios. Entonces, estaríamos buscando posiblemente un condensador de 1000 picofaradios, porque hay que ver qué capacidades tenemos accesibles en que podamos comprar un condensador, ¿no? O lo tengamos que fabricar. Pero ya hay algo que nos va chirriando, y es que los condensadores que tienen mucha capacidad máxima no tienen una capacidad mínima tan baja, de 11 picofaradios. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, por eso he dicho que a veces lo que se sostiene sobre el papel, en la práctica, es algo más complejo. Claro. Y esto me arroja a mí la posibilidad, entre comillas, de pensar en por ejemplo, en una antena de aro magnético para las bandas más ruidosas. Por ejemplo, 40-80, ¿vale? Sí, correcto. Luego, correcto. Hablo de mi caso, por ejemplo, yo tengo mucho ruido. Sí. Y pues, mucho menos ruido a partir de 40 metros hacia arriba, hasta 10 metros, tengo muchísimo menos ruido. Con lo cual, para mí, una posible solución sería antena de aro magnético para 80-40 y el resto, pues bueno, con el ruido que tengo me voy apañando, digamos. ¿Vale? Pero para esas bandas más bajas, sí que podríamos hacer 80-40 y no tendríamos ese inmenso salto de picofaradios en el... Correctamente, estás en lo cierto. De hecho, las antenas magnéticas también pueden ser multivuelta. Cuando se utilizan solamente para recepción, es una solución bastante habitual ver construcciones de antenas magnéticas multivuelta. 2, 3, 4 vueltas. Bueno, cuantas más vueltas, menos rendimiento tienes. También hay que tenerlo en cuenta. Más que nada es por el espacio. Porque tú ahora, por ejemplo, imagínate que tienes... Vamos a hacer un cálculo rápido.
una antena que quieres, en tu caso, para cubrir 40 y 80 metros, ¿vale? Vas a cubrir 40, 60 y 80, correcto, tenlo en cuenta. O sea, todo es sintonía continua, siempre. Por lo tanto, con esa antena cubrirías 40, 60 y 80. Vale. Ponemos como frecuencia más alta de cálculo 7,3 MHz, ¿vale? Así te cubre toda la banda de los 40 metros con un poquito de sobra por arriba. Sí. Vamos a ver, ¿qué tamaño le damos a la antena? Pues imagínate, no sé, dime qué tamaño te cabe, porque esa es la otra. Imagínate, aquí no va a ser muy conflictivo, porque llegas y dices, no, pues yo, mira, más de 1,20 m no me cabe. En mi caso, sí. Pues tengo que poner la antena en un lugar donde más de 1,20 m no me cabe. Y lo puedo construir con tubo de cobre de 18 milímetros. Vale, de acuerdo, pues introducimos los datos y vemos que necesitaremos para sintonizar en ese aro de 1,20 m en la banda de 40 metros, en la frecuencia más alta que hemos dado de cálculo, 7,3 MHz, tenemos una capacidad aproximada de 145 picofaradios. Vale. Bueno, pues ya nos hemos quedado con la copla que necesitamos una capacidad mínima de 145 picofaradios. Claro, fíjate cómo. Y necesitaremos. Como comentan en el. Sí, como comentan en el. Porque se ha abierto un debate en el grupo de Telegram precisamente a raíz de comentar que iba a estar contigo y que íbamos a hablar. Sí. Había alguien que comentaba sobre el rendimiento y que en este caso que había leído a Luis del Molino en el libro de antenas que tenían un rendimiento bajo. Sí. Y le contesta que lo que estamos hablando. O sea, el hándicap de las antenas de aro es que hay que cuidar especialmente la resistencia ómnica de la antena. Todo lo que sobrepase unos miliohmios hace perder mucho rendimiento. Por eso la construcción ha de ser precisa y cuidada, que es exactamente lo que estamos diciendo. Es decir, podemos construirnos la antena. Sí, podemos construirnos la antena, pero tenemos que calcular muy bien lo que tenemos y lo que queremos hacer para que ese condensador variable esté ajustado a nuestras necesidades y poder cubrir esas bandas. Ahora, Xavier, hay que tener en cuenta una cosa. Eso es así, pero así con una particularidad. Cuando vas a utilizarla en transmisión. Cuando vas a utilizarla en transmisión, tienes que mantener las pérdidas añadidas, las pérdidas por resistencia, al mínimo. ¿Qué son pérdidas por resistencia? Pues son lo que son los empalmes, por ejemplo. Imagínate que tienes un cable, un cable coaxial, y le colocas unos conectores y esos conectores no están bien fijados. Sí. O lo que es el condensador, pues tienes una unión que no es muy fiable eléctricamente. Sí, o comentaban aquí también el tema de las soldaduras. Sí, de hecho hay colegas que realizan soldaduras de plata. Bueno, aleación Platex, una aleación de esa que se utiliza en fontanería y tal, que tiene plata por la conductividad, para que esas pérdidas por resistencia sean lo mínimo posible. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que mecánicamente nosotros tenemos acceso a determinados elementos, de consumo, que son muy fáciles, pero hay otros que no puedes acceder. Pero sí que es cierto una cosa, por ejemplo, hay una particularidad que yo tuve que corregir en mi blog cuando lo pude probar físicamente, experiencia propia, y es la conexión del condensador al aro. O sea, el aro, imagínate que es un aro continuo de cobre, de tubo de cobre de 18 milímetros, como es el caso, en mi caso particular, pues tenía unido lo que era el condensador, los bornes del condensador, que son como dos espárragos de métrica 5, unidos a los extremos del aro con una cinta de estas de cable, de coaxial, la malla, para que el condensador quedara como en flotación y no sufriera tensiones mecánicas, que eso es muy importante también, para que no se afloje nada, pues lo que haces es que pones una especie de latiguillo que amortigua esos movimientos mecánicos que va a tener siempre el condensador, porque el aro se va a mover con el viento y tal. Entonces los puntos dentro que van a tener un mínimo de movimiento, aunque sea 1 milímetro de movimiento, eso provoca aflojamientos, y los aflojamientos son pérdidas por resistencia. ¿Por qué? Porque que no tienes un contacto eléctrico fiable. Vale, pues para eso se utilizan esos pequeños latiguillos. Nada,
es muy, muy poquito. Pues ese latiguillo me di cuenta que tenía un problema, y es que, claro, yo normalmente transmito en telegrafía y eso no lo notaba, pero cuando transmites en fonía, donde hay siempre una potencia media ahí más o menos mantenida, pues me di cuenta que iba subiendo la ROE. Conforme estaba yo en un QSO, iba subiéndome la ROE, y cuando cesaba la transmisión, un ratito, volví a transmitir y tenía ROE al mínimo. Pero conforme pasaban en la transmisión en fonía, estaba un poco, pues un minuto, 2 minutos transmitiendo, pues volvía a subir la ROE. Y resulta que era por culpa de que esa malla que de hilitos de cobre, esa malla tiene pérdidas, pero además las pérdidas yo se las añadí inconscientemente, claro, no lo hice a propósito, porque los extremos los chafé y les apliqué soldadura de estaño para que tuviera... apliqué la soldadura de estaño y luego le hice unos pequeños taladros para poder atornillar. Pues esa soldadura de estaño me añade unas pérdidas enormes. Y lo que hice fue sustituir esas cintas de malla de cobre por tiras de cobre, pero de cobre, lámina de cobre, de 3 décimas, medio milímetro, por ahí, pero de cobre. Y esas laminitas las dejas haciendo como una especie, un pequeño bucle, que de hecho en mi blog hice unas fotos, hago la aclaración, la corrección del problema que se genera con ese error de conexión, de fiabilidad de la conexión, y con esas láminas de cobre ya, limpio, ya el problema no está, o sea, ya no te aparece. Y entonces, claro, a todo esto fue una experimentación mutua entre un colega brasileño que vive en México, Distrito Federal, que bueno, que estaba conmigo experimentando ciertas cosas con las magnéticas, y nos dimos cuenta, hicimos la experimentación, la hice yo aquí, y luego la hizo él allí, y efectivamente se acabó el problema. Por eso, bueno, hay situaciones de pérdidas por resistencia que hay que mantener al mínimo posible. Claro. De hecho, es algo que en las conexiones, pero ya lo he comentado, que es en transmisión. En recepción esto no tiene apenas importancia, no tiene repercusión, porque los voltajes e intensidades que se están manejando son ínfimos. En recepción, me refiero. Sí. Pero en transmisión sí, es muy importante. Con nada de potencia que estés ya, y bueno, yo lo que te he comentado, mira, ahora mismo ese aro de 1 metro, es que estoy viendo la pantalla, ese aro de 1 metro que te he calculado para tu caso, de 1,20 metros de diámetro, para la banda de 40 metros, y puede utilizar ahora, veremos qué capacidad, que hemos dicho que para 40 metros está en unos 145 picofaradios, pues ese aro en esa frecuencia te está rayando con 10 vatios, vamos a ponerle 100, venga, que creo que sería más adecuado porque querríamos transmitir con él también, pues tendría un voltaje total de unos 3.800 voltios, ¿vale? Sí. En la banda de 40 metros, pero en la banda de 10 MHz, la banda de 30 metros, ese voltaje te subiría casi unas 4.100 voltios. O sea, voltaje máximo en la banda de 30 metros. Hay una corriente, la corriente a frecuencia de resonancia en la banda de 40 metros, de unos 25 amperios. O sea, estamos hablando de que ya son corrientes muy elevadas, unos voltajes muy elevados, y en ese caso, cualquier resistencia óhmica, cualquier resistencia parásita, dijéramos ahí, añadida, se traduce en pérdidas. Bien. Por eso hay que mantener esos puntos clave, porque constructivamente la antena no es que sea compleja, pero sí que hay que respetar unos puntos clave muy importantes, que son las conexiones, que sean fiables. Luego hay otra cosa que dicen, oye, los condensadores, lo ideal es que sea un condensador de vacío, tal. Sí, pero cada uno pone el condensador que puede. Es como las antenas, cada uno pone la antena que puede. Y... Claro. Mira, este aro que te he dicho, mira, en la banda de 40 metros, con 145 picofaradios, pues podría sintonizar toda la banda. Y ahora vamos a bajar hacia abajo. Vamos a ver, porque quieres cubrir toda la banda 80 metros también. En total necesitaríamos, para este aro de 1,20 m, 640 picofaradios. O sea, seguimos necesitando, mejor dicho, una capacidad bastante elevada. Claro, ¿qué pasa?
que normalmente aquí ya es cuando entra el factor multivuelta. Ya tienes que hacer lo que es el aro multivuelta, 2 o 3 vueltas, necesitarás menos capacidad para la banda de 40 metros y menos capacidad para la banda de 80 metros. Pero también. perdiendo rendimiento. Sí, pero ese rendimiento en recepción ya no es tan importante. O sea, si tú solamente lo utilizas para recepción. Ahora, en transmisión se nota, ¿eh? En transmisión tienes que tener en cuenta que debes de utilizar la antena de mayor área posible. Por eso en ocasiones preguntan, oye, ¿qué forma del aro es más adecuada? Pues la forma del aro más adecuada es aquella que abarque más superficie. Y la forma geométrica que más superficie abarca para un mismo perímetro es la circunferencia. Veremos antenas octogonales, veremos antenas cuadradas, rectangulares, triangulares, pero la figura geométrica que más superficie abarca para un mismo perímetro es la circunferencia. Eso es matemáticas. Ahí voy. No es más. Entonces, lo que deberíamos hacer es ponderar o balancear el diámetro de esa circunferencia para rebajar el condensador variable, digamos. Correcto, vale. Correcto. Vale. Siempre hay que tasar, hay que establecer una correspondencia de qué es lo que queremos conseguir y qué estamos dispuestos a perder. Sí, ¿no? sí. Porque en ocasiones hablamos también de pérdidas y cuando comparamos tenemos que saber qué estamos comparando. Porque ahora cuando me preguntas, por ejemplo, que lo harás, oye, ¿y cómo podemos saber qué rinde más esta antena o esta otra? Y digo, pues, depende. Claro. O sea, hay antenas dipolo que están muy mal instaladas y cualquier antena de aro, cualquier antena magnética, le puede dar una paliza a esa antena. ¿Por qué? Pues porque una antena magnética no requiere de grandes instalaciones ni de grandes espacios para tener un rendimiento adecuado. Mientras que un dipolo, sí. Vale, ahora vamos. Las puntas que estén separadas del suelo. Tal. Ahora vamos a ir ahí. Vamos a cerrar, digamos, este primer capítulo muy técnico, ¿vale? Te hago una pregunta. ¿Influye la sección del tubo en la capacidad de emisión? Es decir, en las antenas de hilo, influye. Por ejemplo, tenemos que... ¿Te refieres al rendimiento? Sí, o sea, y el hecho de que, por ejemplo, para actividades QRP, pues no necesitamos una sección de hilo, ¿vale? Una sección de cobre tan grande o tan... Una sección menor nos vale para QRP y mayor la necesitaremos para más... No, realmente no es así. O sea, vale. A ver, la sección del aro, del tubo o lo que utilicemos es tan importante en QRP, o sea, es muy importante en QRP porque date cuenta una cosa, hay gente que a veces confunde. El QRP no quiere decir que tengas que salir con todo miserablemente. El QRP requiere que ya que estás saliendo con muy poquita potencia, inviertas un poquito más en las condiciones de la antena. Correcto. Entonces, claro, ahí también tienes que balancear un poco, porque si vas en QRP, imagínate en portable, pues lo normal es que quieras algo que sea verdaderamente portable. No vas a hacer un aro, claro, vale, entendido, imagínate, con sección de tubo de 90 milímetros. Sí. Entonces lo haces con un cable coaxial a lo mejor que tiene similar al RG213, que tiene un exterior, el blindaje es de lámina de cobre, ese es el mejor, pero tiene 8 milímetros. Vale. Y después te vas, el siguiente salto, te vas al cable tipo corrugado, de un cuarto de pulgada, bueno, media pulgada, que tiene 14 milímetros. El blindaje, el exterior del blindaje, que es de cobre, tiene 14. Bueno, pues con esa diferencia solamente, te voy a decir, mira, precisamente es que esto lo tengo muy fresco porque me he construido recientemente una magnética para portable y bueno, pues lo he tenido que experimentar. Mira, para que te hagas una idea, un aro que tengo ahora fabricado de 1,15 m, para la banda de 10 metros con cable de 8 milímetros. Bueno, el exterior del cable de 8 milímetros. En la banda está calculado para 10 metros, pero en la banda de 20 metros
tiene una eficacia teórica de un 51%. Le he introducido unas pérdidas de 15 miliohmios como algo bastante normal aquí, pero bien. Pues tiene una eficacia de 51% respecto a un dipolo ideal. Vale, en la banda de 20 metros, que es la banda más baja, donde menos rendimiento va a tener. ¿Vale? Pues mira, ahora le cambio el cable y paso de 8 milímetros a 14, al que he dicho corrugado. Ese rendimiento del 51% me sube al 63%. O sea, tiene un 12% más de rendimiento. Es muy importante el diámetro. Ahora imagínate que lo tengo a 18. Vale, lo tengo en casa, fijo. Lo otro era coaxial, que puedo enrollar un poco, me lo llevo en la mochila. Pero ahora imagínate que lo tengo en casa fijo y digo, pues lo tengo con tubo 18. Ese 63% me pasa a un 67%, sí, pero imagínate que dices, no, es que lo tengo de 35, fijo. Y me pasa a un 77%, o sea, que es muy importante. Yeah. Pero sobre todo en las bandas más bajas, que es donde menos rendimiento va a tener la antena. Por eso en el QRP tenemos que tener en cuenta también que en función de si vas a utilizar solo telegrafía o vas a utilizar telegrafía o fonía, porque en telegrafía con unas señales mucho más bajitas, pues llegas, ¿vale? Porque auditivamente tienes más capacidad para decodificar, cosa que con el habla, con la fonía, no es tan fácil. Y vamos a tener a un colega ahí que te esté pidiendo que te lo esté repitiendo todo el rato, pues avisa. Claro. No cuenta. Vale. Pero otra cosa que estabas tú intentando, pues eso, aclarar, era que si estás con poca potencia o con mayor potencia, con poca potencia, puedes tener, dijéramos, un poquito más de manga ancha, ¿sí? Con el tema del condensador. No es necesario que sea un condensador muy, muy eficaz. ¿Por qué? Porque los voltajes y las corrientes que se van a desarrollar pues van a ser más bajas que si es con mayor potencia y por lo tanto las pérdidas van a ser más bajas también. Vale, evidentemente, cuanto mejor sea todo, mecánicamente mucho hablando, mejor, claro. Pues mejor. Pero en baja potencia te puedes permitir el lujo de poner condensadores. Yo lo he experimentado también. Lo tengo ahí en mi página. Condensadores estos baratitos, de estos, los tipo polibaricón, sí. que tienen dieléctrico de plástico, de Mylar. Y de hecho, en base a eso, pues desarrollé un condensador experimental con dieléctrico de Mylar. Pero un condensador de mariposa con dieléctrico de Mylar. Eso no existe. Bueno, pues yo tengo uno montado, lo tengo ahora en uso. Y experimentando así te das cuenta y dices, oye, mantener las pérdidas lo más bajas posibles, pero tener una utilidad, ¿no? Y cuando te vas a potencias mayores, eso ya asusta. Yeah. Porque hay que tener ya precauciones, hay que tener buenas separaciones de placas, no puedes tener dieléctricos sólidos, tenías que ir siempre a o bien condensadores de vacío o condensadores de mariposa, pero con separación de placas, una separación adecuada a la potencia que vayas a utilizar. O sea, es importante. Siempre tienes que estar balanceando para no pasarte o no quedarte corto. Claro. Y porque de esa forma, oye, pues... Precisamente en esta línea de balancear y de ponderar los diferentes elementos de la antena de aro magnético, he visto, por ejemplo, antenas de aro magnético comerciales que utilizan un sistema de motorización del aro. Es decir, lo que hacen, sí, tienen un sistema de motorización. Es abrir y cerrar. Eso, que abre más el aro o lo cierra más. Correcto. Entiendo que esto también lo que permite es jugar con esta ponderación versus, digamos, el condensador variable. A ver, realmente el ejemplo que has puesto son unas antenas muy, muy famosas que lo que haces es abrir y cerrar el aro, pero lo que estás haciendo es abrir y cerrando el condensador. Vale. O sea, estás haciendo las dos cosas a la vez. Cuando tú cierras el aro, estás cerrando el condensador, estás disminuyendo la capacidad del aro, pero en mayor medida estás aumentando, la capacidad del aro, no, la inductancia del aro, porque el aro es la parte inductiva del circuito sintonizado. Bueno, cuando estás cerrando el aro, estás disminuyendo esa capacidad, esa inductancia, del aro, pero estás aumentando en mayor medida la capacidad del condensador.
de tal manera que estás bajando la frecuencia de sintonía. Vale. Y cuando abres, a pesar de que estás variando en cierta medida lo que es la inductancia, pero estás variando en mayor medida también la capacidad. Es una solución mecánica muy, ¿cómo te diría? Muy bien estudiada, Uh-huh. Porque de hecho para poder hacer eso mecánicamente, lo que es la construcción de esa antena está muy bien estudiada. Esto no se improvisa. O sea, nosotros rápidamente podemos hacer un aro hasta con cable de instalación eléctrica de 2,5 milímetros de sección, o sea, en plan chapucilla, tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, vale. O con un cable coaxial, lo que he dicho, con 2 conectores, tal. Pero esta antena, este ejemplo que has puesto, mecánicamente tiene que estar muy bien solucionado para que todo funcione bien. Uh-huh. Luego tienes el actuador, que es un actuador telescópico, estos de extensión lineal, que también tiene que estar comandado. Uh-huh. Sí, está claro que como diseño y ingeniería es brutal, pero al final estamos hablando siempre de que estas antenas de aro magnético precisan de, pues eso, de unos elementos que la hagan lo más precisas posibles. Sí, tener una sintonía remota lo más fácil posible. Claro, que por cierto, para la gente que nos está escuchando, estas antenas de las que estábamos hablando son las Cyromat Sony, ¿vale? O sea, que no me lo emprendas decirlo, son las Cyromat Sony y podéis ir a Google, buscar Cyromat Sony, las encontraréis, hay 2 modelos y creo que hay, no sé si hay alguno más, yo tengo localizados 2. Hay 3 modelos, actualmente hay 3 modelos, que es una que es un clásico, que es el modelo Baby, que mide 1 metro de diámetro y sintonizas, tengo entendido, desde la banda de 40 metros a 10. Luego está el modelo MIDI, que tiene 2 metros de diámetro, que vas 80, 40, creo que 30 y ya está, que llega hasta ahí. Y luego está el modelo nuevo, que es el modelo, creo que se llama Stealth algo, Stealth de antena discreta, oculta, tal, que parece un gato de elevación de coches de estos antiguos. Sí. Ese tipo de... es una antena bastante peculiar. Sí. Pero además tiene otro factor muy importante, es que este fabricante se ha volcado completamente con la sintonía automática. O sea, los dispositivos de sintonía no son manuales, son automáticos. Introduces la frecuencia. Tú introduces la frecuencia, correcto. Sí. Tienes un tecladito USB, le introduces la frecuencia y ella sola se sintoniza. Tiene un dispositivo que genera lo que es un pequeño transmisor. Y son antenas para QRO, no son para QRP. Quiero decir que puedes utilizar los 100 vatios de tu equipo perfectamente con este tipo de antenas. Las Cyromat Sony, creo recordar. Última pregunta, digamos así, de este bloque más técnico, el tema de la altura. El tema de la altura, ¿es necesaria mucha altura, poca altura? Háblanos un poco de la altura necesaria, ya que tenemos diámetro. Sí, mira, hay algo que en estas antenas parece extraño, pero una antena magnética se puede colocar en disposición vertical o en disposición horizontal. Si la ponemos en vertical, ¿vale? Vamos a tener un lóbulo de radiación, imaginemos un donut, ¿vale? Un donut, de esos que todos nos hemos comido, pero gigante, puesto de pie. Pues ese es el lóbulo de radiación de una antena magnética cuando está en disposición vertical. Vale. Vamos a tener cierta directividad, ¿vale? Porque la tiene, ¿eh? De eso no hemos hablado, Xavier, pero tiene directividad. Y luego la podemos colocar en disposición horizontal. Pero claro, aquí hay un tema, y es que en HF, si tú colocas una antena en disposición horizontal, la tienes que tener a una altura bastante elevada, para que no tenga, dijéramos, pérdidas con respecto a tierra. En cambio, cuando lo colocas en vertical, las pérdidas respecto a tierra son mínimas, vas a tener directividad, que también es algo a tener en cuenta, y otra cosa importante, no tienes que tenerla muy separada del suelo. O sea, no quiere decir que la puedas poner a 10 metros, no debes ponerla muy elevada. La puedes poner a una altura. Eso es algo que ya hay colegas americanos que lo han experimentado y parece ser que han trazado diagramas de radiación también empíricamente, y te dicen
no lo digo yo porque yo no lo he podido comprobar, y te dicen que no vayas más allá de 2,5 diámetros de altura. O sea, la parte baja de la antena que no esté a más de 2,5 diámetros de altura. Quiere decirse que si tienes una antena de 1 metro, pues con que la pongas como máximo a 2,5 metros, te sobra. Ya no hace falta más. Tienes una antena de 1,5 metros, pues eso. O sea, es algo que yo no he llegado a investigar, pero un colega que sí lo hizo, se dio cuenta de que cuando la pones a mayor altura, pensando que así está más despejada, va a tener más libertad de, no sé, menos influencia del entorno y tal, pues se dio cuenta que empiezan a aparecer unos lóbulos extraños y no solo eso, sino que parece que como si la antena funcionara peor. O sea, imagínatelo. Entonces, ¿la puedes colocar? Sí, la puedes colocar más baja de 2,5 diámetros. La puedes colocar. De hecho, yo tengo una que la tengo en el jardín que mide 1,70 m y la tengo a 1,20 m del suelo. O sea, no es lo ideal. Lo ideal es de 2 diámetros a 2,5 diámetros. También hay que estar un poquito separada de objetos metálicos, porque también le influye. De eso no hemos hablado, pero también influye el objeto metálico. Pero la altura, no excesivamente. No tienes que poner una altura, remarcable. No. Más bien son antenas que trabajan bajas. La influencia de la altura, ¿en qué la notamos? ¿En la sintonía? ¿En la recepción? ¿En qué la notamos? Pues muy probablemente la notemos en la recepción. O sea, primeramente la recepción, por supuesto, porque tú no tienes manera de monitorizarte con facilidad, ¿vale? Entonces, en recepción, si la tienes muy baja, vas a notar mucho ruido, que yo eso sí que lo he experimentado, mucho ruido, y poco, eso que queremos evitar, la señal, porque a pesar de que la señal, también te digo una cosa, Xavier, en recepción, la señal que tú puedes llegar a recibir con una antena magnética siempre es más baja que con un dipolo equivalente. Siempre es más baja. Lo que ocurre es que es mucho más limpia. Yo tengo un dipolo de 32 metros, un dipolo random, que no tiene una longitud definida para las bandas, pero tiene unos 32 metros y algo de longitud total, y muy bien, o sea, vale, pero hay ocasiones en las cuales yo pongo un aro magnético que tengo de 1,70 m de diámetro y escucho muchísimo mejor con el aro magnético que con el dipolo. Pero así, o sea que no. Y tú dices, oye, sí, pero tienes que cerrar los ojos para que la vista no te engañe. Porque si tú estás acostumbrado a relacionar la señal con la señal del emitter con la calidad del audio, eso te equivocas, ¿no? Porque te confunde. O sea, tú esperas que con una señal de 9+20 con el dipolo, con mucho ruido de fondo, en las bandas a veces hay ruidos de señal 9 que dices, oye, sí, pero esa señal 9, para que sea inteligible, o sea, señal 9 de ruido y señal 9+10, 9+20, y esa señal a veces no es tan inteligible como cabría esperar. En cambio, cambias al aro magnético y ese ruido de fondo, que era señal 9, te baja a lo mejor a 5, pero esa señal que tú estabas escuchando, que tenía +10 o +20 decibelios, ya no es +10, +20, sino que a lo mejor se queda en 10, +10. Y dices, uy, el ruido me ha bajado a 5, la señal me ha bajado a 9+10, antes estaba a 9+20, me ha bajado a 9+10, pero es que la escucho perfectamente. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de señales fuertes, pero ¿qué pasa con las señales débiles? Pues con las señales débiles, con el dipolo, no las escuchas. Y con el aro magnético sí. Entonces, claro, hay ocasiones en las cuales, como tú bien has dicho antes, has explicado muy bien el término, ponderar. Cuando tú ponderas qué es lo que estás ganando, dices, oye, a mí es que la verdad que la agujita me marque más o menos, pues para mí la verdad es que no me importa. Si lo que estoy haciendo estoy ganando calidad en la escucha, pues al final, cuando te das cuenta qué es lo que cuenta, imagínate que tienes un equipo que no tiene emitter, pues
auditivamente tú dices, pues mira, con esto lo escucho y con esto no. Es que es así. Correcto. Vale, para cerrar este capítulo, como decía, más técnico, no nos dejemos en el tintero estos dos conceptos que han salido ahora, que es la cierta directividad de la antena, que tiene esa cierta directividad pues hacia, ¿cómo lo diríamos? Hacia el aro, ¿no? O sea, sería hacia... La dirección del plano. La dirección que el plano sobre el que está situada la antena en un sentido y en el otro. Es bidireccional en un sentido y en el otro. Bueno, realmente no es exactamente así. Tiene un poquito más siempre ganancia en un sentido que en otro, pero eso es en función del acoplamiento que hayamos decidido hacer. Normalmente es un poco asimétrico, pero no se nota, ¿eh? O sea, pero sí que es efectivamente en esa dirección, en la dirección del plano. Pero no nos haría indispensable un rotor. Digo indispensable. Seguramente sería óptimo, no. ¿Vale? Pero posiblemente no indispensable, ¿no? Pero hay una situación en la cual yo lo he estado experimentando. De hecho, últimamente estoy bastante metido con el desarrollo de lo que son equipos de sintonía para QRP. Bueno, para QRP hasta 20 vatios, que no está mal. Y experimentando con una antena magnética, tubo corrugado de 14 milímetros. Y lo que estoy experimentando es con un transmisor Whisper. Bueno, si no sabéis esto de qué va, pues es un pequeño transmisor que transmite con 200 milivatios, nada más, ¿eh? Y con eso se hacen las pruebas. Entonces tú te conectas, conectas a lo que es el dispositivo a la antena magnética, a cualquier antena, pero yo estoy experimentando con la magnética, en ciertas frecuencias que están determinadas para transmisión con Whisper, y luego te monitorizas a través de internet a ver dónde llegas con esa antena y con esa dirección que has determinado la antena, y me lleva a sorpresas, pero vamos, muy agradables, porque te das cuenta que con 200 milivatios en la banda 20 metros, pues hay determinadas horas a las que estás llegando a Nueva Zelanda con 200 milivatios. Bueno, pues con eso puedes hacer pruebas también de directividad en cercanía, para decir, a ver, Canarias también lo tengo muy controlado, pues giro la antena, a ver, la pongo en oposición completa, la pongo en dirección directa y luego en oposición completa, a ver cómo llego también. Entonces, realmente se nota, pero no es tampoco una barbaridad, ¿eh? Ahora, te digo una cosa, vas a ganar en ciertas direcciones, tenerla siempre orientada, imagínate norte-sur, yo estoy en la provincia de Alicante, entonces yo la tengo dirección norte-sur y la tengo ahí. ¿Por qué? Porque me permite, bueno, norte-sur más bien un poquito nordeste, sí, porque me permite toda Europa y Canarias. Y bueno, África sí, pero no tenemos ahí una actividad muy destacada. Pero una vez te la dejas fija en una dirección de interés, pues la verdad es que no necesitas rotor. Vale. Es así, o sea, también experimentando uno se da cuenta de si necesitas un pequeño rotor. Eso ya vale, y luego había otro... para los reyes del año que viene. Y luego había otro aspecto que era la proximidad de elementos metálicos, que también ha sobrevolado ahí y hay que puntualizarlo. Antes, cuando he comentado lo de la altura, que hay que tenerla, pues eso, como máximo a unos 2,5 veces, 2 veces y media el diámetro del aro, también es importante tenerla separada de objetos metálicos, como pueda ser barandillas, vallas de estas de malla, tela metálica o rejas, e incluso de lo que es el hormigón armado. Porque en un edificio tú tienes una antena que dices, oye, la voy a colocar, mira, aquí al lado en la caseta del ascensor. Y resulta que te das cuenta que no tienes forma de sintonizar, no hay forma. Uh-huh. Pues en el momento en que la separas, también de igual forma, de 2 veces a 2, 3, hombre, cuanto más mejor, pero como mínimo 2 veces y media por ahí, lo que es el diámetro del aro, esa influencia de la estructura metálica disminuye. También hay otra cosa a tener en cuenta, y es cuando en una terraza, por ejemplo, que tienes una barandilla metálica, tú colocas la antena sobre la barandilla metálica,
y no tienes ningún problema. Pero como la coloques al lado, o sea, que la barandilla metálica esté solapando, dijéramos, la visual de la antena, no te aclaras. Vale. Eso es muy, vamos, es muy sencillo de comprobar. Vale. Porque no te aclaras en la sintonía. Por eso las antenas magnéticas hay que probarlas siempre despejadas, en un lugar donde no haya nada alrededor. Y una vez has conseguido la sintonía que dices, oye, me funciona, es cuando la trasladas al lugar crítico y donde ahí en ese lugar crítico, sabiendo que la antena funciona bien, empiezas a jugar un poquito con la posición del bucle de alimentación, por ejemplo. Lo puedes subir, lo puedes bajar, lo puedes cambiar un poquito de diámetro, chafar, tal. Pero ya cuando te has asegurado que la antena funciona. Vale. En ocasiones hay colegas que se vuelven un poco majaretas porque no tienen en cuenta que todo eso influye y no encuentran forma de ajustar la antena. Hasta que alguien les dice, oye, la antena la debes de ajustar en campo libre, por ejemplo, en un jardín o en un patio donde no haya nada cerca, metálico, y una vez la hayas ajustado ahí, entonces te la llevas donde quieres y es donde tienes que hacer a lo mejor un pequeño retoque, pero sabiendo que ya funciona, ¿vale? Vale, pues queda, vamos, clarísimo y creo que es importantísimo este último comentario tuyo de hacer las pruebas lo más abiertos posible, a ser posible en campo abierto, para luego llevártela a tu QTH en instalación fija, me refiero, y luego allí darle el último, pues eso, el último golpe de ajuste. El golpe de gracia. Ahí es. Sí, la instalación final, es lo mejor. Vale. Sí. Hay situaciones, Xavier, donde siempre estamos, bueno, yo de hecho las tengo, todas las antenas que tengo las tengo instaladas provisionalmente, aunque hay alguna de ellas que la tenga hace 5 años y no la he tocado. Pero yo considero que el tema... Las eternas instalaciones provisionales, sí. Efectivamente. Pero más que nada porque los radioaficionados somos culos inquietos. Estamos siempre a expensas de, oye, pues a ver, mira, ahora voy a subir un poco esto, voy a cambiar el aislador de tal. Sí. Y tenemos que tener facilidad para poder acceder a la antena. Es algo que con una magnética también aconsejo, que allá donde la instalemos, que tengamos facilidad para acceder a ella. Muy importante, Xavier, porque el mantenimiento de una antena, dijéramos un dipolo, pues es bastante mínimo, un mantenimiento muy, muy bajo, ¿no? Pero una antena magnética necesita un poco de atención, más allá de ese mínimo, porque en ocasiones puede ocurrir que por un defecto de la carcasa imagínate, del contenedor que tiene dentro el condensador y tal, imagínate que le entra agua, ¿vale? Tiene una pequeña filtración, entra agua. Y la antena pues deja de funcionar en condiciones, no sabes qué pasa, tal. Pues tienes que poder hacer una revisión rápida, acceder, pues si tienes en un tejado, tienes colocada sobre la caseta el ascensor, no sé, cualquier cosa así, que no sea un trauma. Claro. Entonces, también es importante tener en cuenta que las antenas magnéticas son antenas, yo pienso que hechas para gente con problemas de ubicación, de instalación, y por lo menos que no la hagamos más difícil, ¿no? Que lo tengamos lo mejor posible. Oye, pues si no puede estar más alta, pues la tienes un poquito más baja, pero la tienes accesible. Y claro, o sea, con este tipo de antenas, con la antena de aeromagnético, ya hemos hablado de sus bondades en recepción, hemos hablado de su capacidad y su rendimiento, entre comillas, en emisión, pero ahora me gustaría cerrar esta charla. Tú que estabas ahora precisamente hablando de estos experimentos que habías hecho con el Whisper, con esos 200 milivatios, llegando a Nueva Zelanda, por ejemplo, etcétera, porque seguramente hay muchos compañeros. A mí, por ejemplo, toda la parte técnica me ha quedado clarísima, me has despejado infinidad de dudas que tenía, pero claro, ahora nos queda la parte empírica, es decir, y muchos compañeros seguramente están pensando, sí, pero siempre hablamos de que las antenas, cuanto más radiante mejor, por ejemplo, para 80 metros, para 40 metros, cuanto más grande es mejor para conseguir, o sea, para que la antena rinda, ¿no? Para lo que hablamos siempre del rendimiento de la antena. Claro, que sea una antena. Claro. Muchos compañeros pensarán, ¿no? Claro, estamos hablando de un aro de 1,50 metros, 1,70 metros, 1,80 metros, me da igual, un aro de 2 metros, ¿vale? De diámetro, un diámetro de 2 metros. Que, hombre, es un señor diámetro, pero claro. Sí, pero ¿te parece grande un aro de 2 metros considerando que puedas trabajar en 40 metros
perfectísimamente bien. Claro. ¿Te parece ¿Pero grande? qué es ese perfectísima? Pero claro, ahí vamos. ¿Qué es ese perfectísimamente bien? Porque yo hablo con compañeros y yo hablo de mi Enfield y digo, yo trabajo perfectamente. Y luego me dicen, no, porque claro, porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre para el radioaficionado, la mejor antena es la que puede poner, siempre, ¿vale? Pero en este caso, háblanos un poco sobre tu experiencia. ¿Qué tipo de contactos has podido hacer en diferentes bandas, en 40, en 80, en 20, con una antena de Aro? Bueno, a ver, mira, en mi página, en el apartado de equipo de sintonía para QRP, ahí hice un screenshot de lo que era un log de qrz.com, de mi log, ¿vale? Y lo puse porque con una experimentación que estuve haciendo un día aquí en casa, la antena la tenía fuera, en la terraza, y hice unos contactos en telegrafía. Y luego hice también contactos con la antena dentro de casa. O sea, en interior, en un ático, debajo de tejado. El tejado tiene viguetas de hormigón, vamos, hormigón que tiene dentro unas varillas metálicas, tal. Tiene una influencia, tuve que ajustar un poquito la antena. Y bueno, ya hay contactos, que lo verás, en 10 metros con Japón, en telegrafía, con la antena de 1 metro de diámetro. Entonces, claro, cuando estás comparando, dices, ¿con qué antena comparo? Si es que no tengo ninguna antena que me haga. Sí, ese es el eterno dilema de las comparaciones de las antenas, eso está claro. Sí, el hecho que he comentado antes de que en ocasiones, bueno, de hecho yo lo he experimentado y fue muy curioso porque estábamos un día en QSO, en la banda de 40 metros, 2 colegas con antena magnética. Estaba yo y estaba un colega de Murcia con una baby de Siro Machoni. Él, pues estaba saliendo con la baby en un patio de luces, tenía la antena, o sea que no la tenía ni siquiera en el tejado, la tenía en un patio de luces. Y estábamos los dos en QSO, y se agregó otro colega que me estaba escuchando a mí, y el otro colega también salía con una antena magnética, distrito 3, y estuvimos más de 2 horas en QSO, los 3, con antena magnética, con 100 vatios, en la banda de 40 metros. Y entró en el QSO también, bueno, estábamos nosotros 3 y había más colegas. Pero había uno, especialmente, a mí me llamó la atención porque estaba saliendo con 300 vatios y lo escuchaba fatal. Y claro, cuando le pregunté, a ver, ¿con qué antena estaba? Pues mira, con la antena que podía. Tenía un dipolo, pero lo tenía muy bajito y además un dipolo acortado, tal. Entonces se había obligado a salir con 300 vatios. Ahí es donde te das cuenta de que a veces esa ponderación de la que tú hablabas, a veces estamos cargando el peso, la responsabilidad de una transmisión en un sistema radiante ineficiente. Claro. ¿Cómo de ineficiente es un sistema radiante? Pues depende del tipo. Porque si tienes un dipolo que para funcionar correctamente tiene que tener una dimensión adecuada y una elevación adecuada, no la puedes poner, elevación respecto... Si no puedes poner esta elevación y no puedes hacer y no puede tener esas dimensiones, entonces el rendimiento. Pues tienes una porquería de antena. Si a esa antena que de forma teóricamente ideal tiene un rendimiento X, le aplicamos la realidad, la cruda realidad, esa antena tendría unas pérdidas tan grandes que sería peor que un aro magnético instalado en malas condiciones. O sea, es que eso ya lo he vivido. Entonces, cuando te das cuenta de que esa comparación es difícil de hacer con cualquier antena, con la antena magnética, teniendo unas dimensiones relativamente reducidas, una ubicación que a veces no es la más óptima, pues sigue siendo mejor que una antena dipolo en condiciones precarias. O sea, es así. Y además, estamos hablando de que con unas potencias de 100 vatios. Claro. No, tampoco soy yo partidario de una antena magnética arrimarle más potencia porque la intensidad de campo próximo es muy elevada. Entonces, tampoco debemos de exponernos ahí de una manera gratuita por la diferencia que vamos a tener, que vamos a obtener, que vamos a conseguir
de 100 vatios a 200, es nada. Sí. O sea, es nada. En recepción, bueno, por si no hay algún colega que nos está escuchando, lo que es la relación de potencia, cuando tú recibes a alguien, imaginemos, cada vez que duplicamos la potencia, la señal del Smithers solo nos va a variar 3 decibelios. Y el salto que hay de teórico, según normativas actuales, del Smithers, de 7 a 8, por ejemplo, señal 7 a señal 8, son 6 decibelios de diferencia. Lo cual quiere decir que si nos está copiando alguien con señal 7, ¿vale? Quedémonos con señal 7 con 100 vatios, cuando aumentamos a 200, se va a mover la aguja hasta la mitad, entre 7 y 8. No va a llegar ni a 8. Ya. Entonces, eso es duplicar la potencia y cómo se traslada en la parte de recepción. Vale. Por lo tanto, lo que no hagas con 100 vatios, difícilmente. Con una antena magnética, con 200... Y además, los radioaficionados tenemos que tener siempre la máxima de la eficiencia. Y la eficiencia es utilizar la mínima potencia necesaria para llegar al corresponsal. Eso está claro. Oye, Xavier, yo he estado haciendo experimentación también, ahora antes que me has comentado, ¿hasta dónde has llegado? Bueno, pues eso, con la antena transmitiendo normal, en telegrafía y tal, pues sí, Japón, Nueva Zelanda, sin ningún problema. De hecho, había un colega de Nueva Zelanda que he establecido QSO con él, contactos varias veces, y solamente me escuchó y ya me llamó. Oye, Ricardo, tal, pues que yo, vaya hombre. Claro. Yo me asombré porque en ese momento yo no tenía acceso al ordenador y él enseguida me llamó por mi nombre y dije, pues él sí que tiene acceso. Pero luego cuando entré a registrar el contacto me di cuenta que ya había hablado con él repetidas veces. Bueno, pues una cosa curiosa, y es que a mí me gusta experimentar también con la potencia. O sea, transmitiendo un QRP con 10 vatios, con un colega, para probar la antena, lo que hacía era cada vez bajar la potencia a mitad. O sea, iba disminuyendo 3 decibelios, ¿no? Con 10 vatios. Vale. Me pasa el control, el colega me pasa el control. Paso a 5 vatios, me pasa el control. Paso a 2 vatios y medio, así. Y me iba pasando el control hasta el punto que bajé a 200 milivatios, me seguía copiando. Estamos hablando de telegrafía, ¿eh? Me seguía copiando ya con una señal bajita, pero me seguía decodificando. Entonces, claro, es cuando dices, oye, esto funciona. Sí, esa es la magia. Que, pues, muchas veces los compañeros comentan que con transceptores QRP como los SDX, los True SDX, etcétera, se pasan horas y horas QSOs haciendo contactos, etcétera, con una potencia muy, muy bajita, y esa es la magia y esa es la grandeza que tiene la radio. De hecho, la radio, esa magia de la que tú hablas, la tiene también la paciencia. Porque hemos convertido la radio, bueno, digo hemos convertido porque todos tenemos equipos que hemos comprado, que no hemos construido, tanto equipos de radio como antenas, nos hemos convertido en usuarios de electrodomésticos. Y el hecho de que seamos usuarios de electrodomésticos implica que tenemos prisa en todo. Somos un poco ya la generación Amazon Prime. Queremos enseguida conectar la radio, enseguida hacer un contacto, o si estoy escuchando a alguien, mira, le doy potencia y... Oye, la radio bonita es aquella que tiene libre albedrío también, que en función de unas condiciones, si no puedes conseguir el contacto, no pasa nada. Sí. A veces, otro día, sin esperarlo, te sale un contacto que dice, oye, pues mira qué bien. Sí, correcto. Paciencia, hay que tener paciencia, no exasperarse tampoco, porque en ocasiones, oye, pues no encuentras un momento adecuado para hacer radio y cuando te relajas, todo eso se disfruta mejor. O sea, es una gozada el no tener prisa. Si estás construyendo, por ejemplo, lo que hablábamos, una magnética que tiene varios factores a tener en cuenta, pues no vayas con prisas, tómatelo con calma, consulta. A veces hay gente que se exaspera y cuando le das 4 indicaciones básicas y lo monta y se da cuenta de que le funciona, ya se cree capaz de todo. Dices, oye, habiendo hecho esto que yo me veía el más inútil de los seres vivos sobre la Tierra, y resulta que ahora me veo capaz de enfrentarme a... Pues sí, ¿por qué? Porque te das cuenta que todo esto, el mundo de la radio,
para nosotros, en el tema práctico, que tenemos acceso a ciertas tecnologías, pues te das cuenta de que para disfrutarla no necesitas grandes cosas. A veces necesitas grandes consejos, nada más, para iniciar un camino con una cierta seguridad, ¿no? Sí. Para no perder el tiempo, porque a veces te obsesionas poniendo una importancia muy grande sobre uno de los factores en algo de la radio, y cuando te das cuenta, a ver, pues yo haciendo estas pequeñas cosas lo disfruto más. Uh-huh. Es así. Sí, hay que hacer pruebas y es prueba. También en la radio es prueba-error. Es ir probando, prueba-error, prueba-error, y al final poder adaptarte tus equipos, tus antenas, tu capacidad de emisión de tu estación y tu forma de operar a lo que tú necesitas y a lo que te hace disfrutar de la radio y los resultados. Y teniendo en cuenta algo que a veces nos puede llevar a la desesperación, y es que cuando no hay propagación, pues eso es muy importante, porque este tipo de... Nos tenemos que dejar la radio en ese momento en transmisión o en recepción, no la tenemos que dejar y coger una faceta de la radio que podamos hacer sin propagación. Claro. Y precisamente este tipo de antenas, como la antena de aro magnético, yo creo que es una muy buena antena para el ciclo de propagación que se nos viene, que estamos experimentando ahora la subida y que nos viene en los próximos tiempos, ¿eh? Bueno, Xavier, te comento brevemente un detalle para que los colegas que nos estén oyendo se den cuenta de otra particularidad que tienen las antenas magnéticas, y es que antes he comentado el lóbulo de radiación, el tipo de radiación que tiene una antena magnética es como un donut puesto de pie cuando tenemos la antena vertical, en radiación vertical, ¿vale? Bueno, pues ese donut describe un rango de, dijéramos, de cobertura en el plano vertical en todo el ángulo, dijéramos, son 180 grados. En todas las Cuando direcciones. Lo has dicho lo he pensado. Quiero decir, te vale tanto en bis, para propagación en bis, para... Efectivamente, te quería comentar que, curiosamente, yo he hecho pruebas en propagación en bis. Que, bueno, para el que no lo conozca, es el Near Incidence Vertical Skyward Radio. Bueno, es un tipo de reflexión en una de las capas de la ionosfera, en las cuales a determinadas horas del día, en determinadas frecuencias, en 40, bueno, normalmente eso se produce en frecuencias más bajas, frecuencias a lo mejor hasta 7 como máximo, ¿no? De ahí un poquito para abajo, puede oscilar. He realizado pruebas y las antenas magnéticas, curiosamente, hace años que se están utilizando en lugares montañosos. Claro. O sea, es curioso. Bueno, es una característica que nosotros no explotamos adecuadamente. Bueno, yo he tenido curiosidad por el tema también de comunicaciones militares, y en comunicaciones militares esto se viene utilizando hace la tira de años. O sea, esos conocimientos de comunicación en bis, o sea, por tipo de enlace a través de en bis, rebote cerca de la vertical, en zonas montañosas. Y aquí experimentalmente, con un vecino mío que vive a unos kilómetros, al lado de la montaña que tengo muy cerca de aquí de mi QTH, y me copiaba mucho mejor con la magnética que con el dipolo. Claro, porque el tiro es mucho más alto. Y claro, y de hecho es curioso también, en Suiza, tengo allí un colega que estuvimos entablando una cierta amistad hace un tiempo, y me comentó que en Suiza es todo montañoso, como todos sabemos, pues son las únicas antenas que la gente, así como que dice, en ciudad, en una vivienda, les dejan montar. O sea, no quieren tener nada que tenga un impacto visual, no puedes poner nada, eso por ordenanzas municipales, sí. Ya me refiero, Y entonces dices, oye, pues mira, como tú bien has dicho antes, es la mejor antena que te puedes poner cuando no puedes poner nada más. Y aprovechando el tema de esa comunicación, bueno, hablando de las bandas para poder utilizar comunicación vía NVIS, son bandas bajas. Estamos hablando a lo mejor 40 metros como frecuencia más alta. Pues la verdad es que me gustaría dejar encima de la mesa un concepto, y es que la antena de aro magnético no es una antena de compromiso, sino que es una antena en toda regla, simplemente que trabaja de un modo diferente, digamos, o con unas características diferentes a las antenas
que estamos acostumbrados a utilizar, como son los hilos, los dipolos, etcétera, etcétera, pero que no es una antena, correcto, pero que no es una antena de compromiso, sino que es una decisión a tomar en base a tus necesidades, y si tienes poco espacio y no puedes realmente colocar un dipolo como se merece, o una directiva como se merece, o otro tipo de antena como se merece, o incluso una vertical como se merece, opta por una antena de aro magnético que te va a dar un rendimiento, pues el mejor rendimiento que te puede dar cualquier antena con tus posibilidades. Efectivamente. Mira, has dicho una cosa muy importante, una vertical. Una vertical, para que tenga un rendimiento adecuado, debe tener como mínimo un cuarto longitud de onda, y debe tener radiales, debe tener un buen plano de tierra, muchos radiales, diferentes longitudes, para que tenga un buen rendimiento. Entonces, cuando comparamos antenas, dices, oye, es que con esta antena, con unas dimensiones mínimas aceptables para tener un rendimiento aceptable, resulta que estoy cubriendo una necesidad. Bueno, pues lo que te he comentado antes, Xavier, y comento para todos los que nos estén escuchando, el día que encuentre una antena mejor, en condiciones semejantes, pues la voy a experimentar. De hecho, hay una antena que la tengo ahí en el tintero, pero claro, yo la puedo experimentar, pero no demasiada gente la puede experimentar. Es la antena sigmática, esta que va enterrada, que es como un triángulo y tal. Son otras historias. Pero la quiero experimentar solamente, no para solucionar nada, sino por curiosidad. Soy radioaficionado, cacharrero. Y al final nos basamos en eso también, en lo que decía antes, de prueba-error, experimentar y ver qué es lo que mejor se adapta a nuestras posibilidades y también, muy importante, a la radio que nos guste hacer. No es lo mismo montar algo para acabar haciendo digitales que cuando quieres hacer Charlie Whiskey o quieres centrarte en fonía, las bandas, etcétera. Sin ningún problema. Bueno, y por cierto que hay ocasiones en las cuales estamos en un QSO en radio, y hay algún colega que me ha llegado a comentar que siguiendo con mi blog y tal, pues tenía alguna duda, y yo os lo digo, si alguien a lo mejor tiene una curiosidad, oye, tal, vamos, yo tengo infinidad de consultas, que a veces hay colegas que me comentan algo y digo, pues mira, esto lo he experimentado o esto no lo he experimentado. Y hay que tener claro una cosa, de lo que yo no haya experimentado no puedo hablar. Puedo decir, oye, pues mira, tengo entendido que cierto colega, y le paso el enlace, ha hecho esta cosa y él se pronuncia sobre un resultado determinado, tal. Pero yo no lo puedo decir porque no lo he experimentado. De hecho, en mi blog intento plasmar todo aquello que he experimentado y que puede llevarte a un camino positivo. Porque hay que tener también presente que todo lo que se publica en Internet, el colega que lo publica, es muy probable que no lo haya experimentado. En mi caso, te puedo decir fehacientemente que todo lo que publico lo he experimentado. Siempre, por lo tanto, como decimos, quiero que todo aquel tenga libertad para comentar cualquier detalle. De, oye, pues mira, ¿qué podría hacer con esto? Tal. Hay ocasiones en las cuales hay colegas, mira, eso ya para finalizar, si quieres saber, a veces me han llegado a llamar, mira, es que quisiera ver tal, pero no estoy seguro de si con una magnética podría eliminar este ruido y tal. Y digo, mira, vas a hacer una cosa, agénciate, consíguete un condensador baratito, variable, que te cubra estas capacidades, te montas un aro con cable coaxial, que te va a salir muy barato, y haces la prueba en recepción. Porque si tú con esto mínimo haces la prueba, una prueba muy, muy fácil, y ves que te está solucionando el problema que tú tienes en cuanto a recepción de ruidos, entonces sí, te puedes embarcar con la construcción de una antena ya bien hecha. Pero si con esta prueba no consigues mejorar esa recepción, quiere decirse que hay otros problemas añadidos que no los vas a poder eliminar con una antena magnética bien montada. Y hay, de hecho, es un consejo que, bueno, pues algunos colegas han seguido y luego me lo han dicho, oye, pues mira, tenías razón, resulta que hay unos ruidos aquí que no hay forma, porque no todos los ruidos son atenuados con una antena magnética. Sí, esa es un poco la vía. Esa es un poco la vía que en mi caso me gustaría seguir, ¿vale? Hacer primero una primera prueba sencilla en recepción para ver si realmente, para comprobar eso realmente, porque como siempre pasa, escuchas opiniones de todo tipo. Hay gente que, sobre todo con antenas de aro
comerciales, tipo las YouLoop, las SG tal. Sí. No, es que a mí no me funcionan. Yo las he probado y no he notado diferencia. Bueno, entonces primero probar bien, probar con algo que tú hayas podido pues meterle mano un poco, ¿no? Y construirte un poco de forma pues autodidacta, por decirlo de alguna manera, Sí. Y si te funciona, entonces sí, ya dar el paso a construirla para transmisión, etcétera, y poder hacer ese cambio a este tipo de antenas. Pero es un camino que no es ni corto ni cómodo, entre comillas, porque vas a tener que romperte la cabeza, tal vez, bueno, utilizar tus manos, lo que hablábamos al principio de las capacidades manuales, ¿no? Y la destreza manual, pero seguramente es muchísimo más gratificante. Es muy gratificante, porque hay que tener en cuenta también que el coste, y estamos hablando ya económico, coste de dinero, Sí. ¿no? De una antena magnética, pues al que no conoce el tema le puede causar un poco de trauma, sí. porque no son antenas baratas, ya que los condensadores no son baratos, el sistema de amortiguación no es barato, tal. Para que todo funcione bien hay que tener un mínimo de gasto, que a veces es algo sobre lo que no hemos tratado, Xavier, y me gustaría incidir sobre ello. Una antena magnética, tú estás actuando directamente sobre la antena, en la sintonía, directamente sobre la antena, y todo lo que tengas en el cable coaxial está limpio de polvo y paja, como se suele llamar, ¿no? La sintonía la haces propiamente en la antena. Los elementos que tú necesitas para tener una instalación de una antena es la antena magnética en sí, con todo lo que lo conlleva, un mástil, y si, tal conforme tú has dicho, necesitas un rotor, es un pequeño rotor, ¿vale? Bueno, con eso está todo. Cuando tú tienes una antena dipolo, vamos a imaginar, hay que contarlo todo también. No solo, no, he comprado un dipolo que me ha costado 80 euros, 100, 120, vale, de acuerdo. Pues ya tienes 2 hilos y con eso no haces nada. ¿Por qué? Porque necesitas un mástil o una torreta, necesitas un espacio, necesitas una elevación, necesitas luego el cable también coaxial y luego te das cuenta de que además necesitas un acoplador de antena. Y entonces, ese acoplador de antena lo tienes abajo, no lo tienes arriba. O sea, quiero decir, cuando lo sumas todo, te das cuenta y dices, oye, claro, si es que los radioaficionados somos radioaficionados globales. O sea, cuando tú llegas y dices, no, ya tengo el equipo. No, el equipo no. Tienes el equipo, el cable, el esto, los conmutadores, tal, todo lo sumas. Y cuando lo sumas, eso es la instalación. Fuente de alimentación, en ese caso, acoplador, choques. Claro, cuando lo comparas, la incidencia que tiene la antena magnética en su conjunto, dices, oye, pues la verdad es que el gasto que me ha supuesto la antena magnética sí ha sido un poco más, pero me permite hacer esto en un espacio reducido, cosa que de otro modo no lo puedo hacer. O sea, cuando pondera, es cuando todas las cosas hay que ver el equilibrio y verlo desde el punto de vista práctico. ¿Qué otra cosa te permite hacer lo mismo? Yo siempre estoy ahí. Cuando haya algo que a mí me llame la atención porque con un espacio reducido me permite tener una operatividad mayor, igual o mayor. Ojo, a veces dices igual. ¿Por qué? Porque todas las condiciones no son iguales. Entonces, si te permite tener unas condiciones similares, semejantes o algo mejor, oye, pues hay que valorarlo, hay que experimentarlo, ¿no? Muy bien. No hay que decir a nada que no. Los radioaficionados somos experimentadores, tenemos que estar siempre abiertos, tener la mente receptiva. Cuando estamos hablando con alguien, a mí me ha surgido a veces comentarios, y tengo un dipolo, de lo que comentaba, un dipolo random, con un acoplador remoto balanceado, construido por mí, no es autoconstruido, no se ha construido el solo. Es algo que dicen, son antenas autoconstruidas, ¿qué haces? ¿Lo abres de la caja y ya sola se monta? No, a ver. Entonces, con ese acoplador cubro todo un rango de frecuencia, de bandas, y el acoplador lo tengo justo en la base del mástil. No lo tengo en el cuarto de radio. Está donde tiene que estar, justo en la base del mástil, donde está la antena. Claro, y en ocasiones cuando comparas dices, oye, ¿y cómo de bien funciona? Pues mira, funciona de bien que con 100 milivatios puedo estar haciendo QSOs en 80 metros y en 40. Entonces, cuando me iguales eso, hablaremos de que es mejor o es peor. Pero las pruebas las tienes que hacer tú en tu ubicación,
con poquita potencia. Lo que hemos comentado antes, el Whisper, es un método bastante bueno. Son cosas que a veces... Hoy tenemos una facilidad, comentábamos ayer, la conversación que tuvimos previa, tú y yo, de que hoy en día tenemos un acceso a la información enorme, brutal, pero tenemos que saber aprovecharla, desmenuzar, que no nos maree tanta información, porque nosotros no somos usuarios de toda esa información, solo en parte. Pues esa en parte se forma a través de experiencias de otros colegas a los cuales, por el hecho de que tienen más experiencia que nosotros, le pedimos consejo. Yo estoy cansado de llamar a colegas sobre tema de antenas directivas, de satélite, donde yo estoy papa, no tengo ni idea. Entonces voy investigando, me voy formando una idea y luego veo si me interesa o no me interesa, sopeso las posibilidades que yo tengo en mi QTH, tal, y digo, pues mira, me meto hasta aquí. O esto, pues sí, me gusta, tal. Vale, pues entonces incido. Pero sobre todo, somos una comunidad de colegas, cada uno tenemos nuestras costumbres, nuestros anhelos dentro de la radio. Y yo te digo la verdad, para mí la radio me ha formado dentro de mi trabajo en algo que no tiene nada que ver con la radio, pero de forma indirecta me ha formado también como metodología a la hora de no lanzarte, no tirarte en plancha, o sea, cosas que vas poco a poco, te vas formando, vas creciendo también como conocedor técnico, te pones a un nivel que a lo mejor no es el profesional, pero sí que te permite entender ciertos factores que hace que en nuestro mundo de la radio no todo da igual. Ya, pero y nosotros somos muy creo que si aunamos los conocimientos radioaficionados de los radioaficionados y los comparamos con algunos profesionales, en algunos casos yo creo que saldría ganando el mundo de la radioafición. Ricardo, ha sido un auténtico placer. Vamos, a mí me has solucionado muchísimas de las dudas que tenía sobre las antenas de aro magnético y imagino, y lo veremos en los comentarios, que a muchos de nuestros oyentes también. Así que esta es tu casa, Ricardo. Cuando quieras volver a pasarte por los micrófonos de CQ en Frecuencia, estaremos encantados. Muchísimas gracias. Y seguiremos tus evoluciones a través de tu página web, que, como siempre decimos, dejamos en las notas del episodio y en nuestra página web para que la gente pueda visitarla y profundizar mucho más en el tema que hemos tratado en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. Sin problema, ha sido un Xavier. placer. 73. Un verdadero placer para mí también. Hasta luego. Hasta luego, Javier. ¿Eres radioaficionado o aficionado a la radio? Pues si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, Spotify, Apple Podcasts o, si lo prefieres, en YouTube. Y si además quieres sumarte a nuestra comunidad, únete a nuestro canal de Telegram. Te dejo el enlace en las notas del episodio o simplemente nos buscas en Telegram y nos encontrarás como CQ en Frecuencia. También puedes seguirnos en redes sociales. Nos encontrarás en Twitter y en TikTok, que no damos para más. Y si quieres ponerte en contacto directo conmigo, puedes enviar un mensaje a través de la página web cqenfrecuencia.com y proponer temas, ideas o cualquier tipo de propuesta. En la sección de contacto podrás acceder al formulario. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.